¿Qué tal, chicos y chicas? Yo soy Dave Broms y estoy listo para contestar este quiz de mis amigos de Rosa Distrito. Sin duda la música es la mayor aventura que he vivido hasta ahora y yo creo que siempre viviré. Desde muy pequeño la música me encantaba y cuando comencé a hacer música caí completamente enamorado de ella. El arte siempre me ha gustado, siempre me ha encantado cualquier expresión artística, la danza, el teatro, la pintura, todo esto, la fotografía. Pero ninguna me hace vibrar tanto como la música, como los sonidos, como son las notas, los arpegios, la combinación de todos estos sonidos y que aparte puedes combinar perfectamente con una historia, con un mensaje a través de la letra, me parece increíble. Entonces, a pesar de que amo todo el arte, con la música siempre he sentido esta conexión especial. Y estoy seguro de que voy a seguir explorando este mundo de la música mientras tenga vida. Las artes escénicas también me fascinan. Y la verdad es que yo comencé como músico, yo comencé como pianista y me quise entrenar como músico. Y en este entrenamiento comencé a cantar, pero no porque a mí me llamara el canto ni nada, yo quería ser pianista totalmente, pero en la escuela en la que estaba te metían a fuerzas la materia de canto. Entonces tenía que pasarla y pues nada, ya que empecé a tomar clases, ya que empecé a vocalizar, me di cuenta de que también me encantaba cantar. Y al momento de meterme a la prepa, justo ahí conocí el teatro musical. Y me interesó más por la parte de canto que realmente el teatro. Digo, el teatro lo disfrutaba, pero no me veía yo haciendo teatro. Yo me quería dedicar como exclusivamente a la música en ese momento. Pero me salió la oportunidad de estar en un taller de teatro musical haciendo el musical de Hoy No Me Puedo Levantar, una versión estudiantil. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, crear todo un personaje y combinarlo con la música, con el canto, con el baile. Ah, que por cierto ahí también me enamoré del baile y también lo seguí practicando desde entonces. Me parece una combinación de arte espectacular. Entonces desde ahí me enamoré del teatro y seguí estudiando y me metí a una que otra obra, varios cursos de actuación, de baile, de canto, seguí dándole a todo esto. Y tuve la oportunidad ya de participar en 2 producciones profesionales. Una fue con Peter Pan, fue mi primera obra de hecho como niño perdido. Y también estuve en una obra de Navidad de Santa Claus y la Carta Misteriosa que se presentó en el Zócalo. Estuvo muy padre, son experiencias que yo me quedo y a pesar de que decidí encaminarme por ahora a la música tal cual, componer, cantar canciones, compartir estas historias con el público, nunca descartaría seguir haciendo teatro musical, por supuesto, me encanta, o cualquier tipo de teatro inclusive, me encantaría regresar, sin duda. Siento que en ese momento en el que ya las personas comienzan a escuchar tus historias, tus mensajes, lo que tienes que decirles, vaya, ese ya sería todo un sueño para mí. Y la verdad es que no me quiero centrar en un mensaje en específico al momento de contar historias, porque al momento de componer una canción trato de que fluya el sentimiento que traigo en ese momento y de transmitirlo en la melodía, en la armonía, en la letra. Entonces he compuesto canciones tanto felices que son nada más para gozar, que está increíble porque para eso es la vida, para gozarla, pero también he compuesto canciones pues de temas un poco más serios, de problemáticas reales de nuestra sociedad que me han impactado de alguna manera. Entonces trato de sacar ese impacto a través de la música y con estas canciones crear un poco de conciencia, de empatía entre todos los seres humanos. Entonces es variada la música que manejo, el mensaje que traigo en cada rola, pero principalmente me gustaría transmitir un mensaje total de respeto y de amor antes que cualquier otra cosa, porque cuando una persona vive y deja vivir, pues ya estamos del otro lado, la sociedad estaría mucho mejor, las personas tendrían vidas más felices. Yo estoy seguro de que cuando una persona logra dejar de lado estos tabúes, estas inseguridades y comienza realmente a ser él mismo o ella misma y sienten esta libertad, es cuando
realmente comienzan a disfrutar la vida, cuando realmente comienzan a ser felices. Estoy seguro de que una persona que no se acepta tal y como es, de que le da miedo expresarse como realmente le gustaría, no son al 100% felices. Sí pueden tener buenos momentos, pero al no tener esta libertad estoy seguro de que no se conoce al 100% la felicidad. Entonces quiero invitar a todos los que tengan estos miedos, estas inseguridades, a que se avienten, a que aprovechen este momento para disfrutar la vida, para no tener miedo y para aprovechar cada momento. Pediría más deseos. No, y en serio, pues suponiendo que fueran solo para mí, porque hay muchísimas cosas que podría pedir para todo el mundo en general, pero suponiendo que fueran solo para mí, pediría un viaje a cada país del mundo, pero de verdad conocer bien cada país, así por lo menos poderme quedar un mes en cada país, estaría increíble. Conocer bien la cultura de cada país, viajar, ver los monumentos importantes, eso me encantaría. El segundo deseo, pues yo creo que pedir salud en todos los aspectos toda mi vida. Así me muera a los 30 o a los 200 años, que todo ese tiempo tenga la salud al 100. Eso también lo pediría. Y por último, el tercer deseo, bueno, pues una época que siempre quise vivir, sobre todo por la parte musical, es los 80. Entonces yo creo que pediría poder regresar un poquito el tiempo para ir a un concierto de Queen, ver a Freddie Mercury en vivo y en persona, porque cuando yo nací pues ya se nos había adelantado. Pero yo creo que ese sería uno de mis deseos también, el tercero. Sobre todo porque en esa época los conciertos seguro se disfrutaban mucho más, súper diferente. Es decir, no había celulares para que estuvieras grabando todo el tiempo y te metías al concierto porque te metías. Y aparte ahorita siento que podemos disfrutar la música muy fácil. Ponemos en nuestro celular la canción que queremos escuchar y ya está. Pero antes no era así, entonces imagínate esa emoción de ir a un concierto, a ver a tu grupo favorito, a tu artista favorito, esperando que cante la canción que llevas tanto tiempo esperando. Ha de ser una experiencia increíble, sobre todo en esa época. Entonces me quedaría con esos 3 deseos. Lo que más me duele, lo que más me entristece es cuando veo a una persona abusando de otra, siendo cruel con otra, en lugar de entender que todos somos seres humanos, que tenemos que apoyarnos entre nosotros, no ponernos el pie, y llevándolo al extremo. Por ejemplo, las guerras, viendo tanta gente inocente morir, los ataques terroristas, todo esto, y que son humanos matando humanos. Creo que eso es lo que más me duele, lo que más triste me pone. Y aparte de triste, impotente. Entonces yo creo que de todo, ese es el top de mi lista. Hay muchas cosas que disfruto en esta vida, pero yo creo que en primer lugar disfruto mucho estar con mis seres queridos, estar con mi familia, con mis amigos, hasta con mi perro. Lo disfruto muchísimo. Salir a bailar con ellos, de fiesta, tomar unos traguitos con ellos, está increíble. Son las noches que más disfruto. Pero también algo que me hace súper feliz es toda esta parte del arte. Todo el tiempo que estoy haciendo música, que estoy tocando algún instrumento, que estoy bailando, por ejemplo, también se siente una libertad y una felicidad increíble. Entonces yo creo que me quedaría con esas. Quiero mandarle un saludo enorme a todos los chicos y chicas que nos están viendo a Rosa Distrito, y también un saludo a mis amigos de Rosa Distrito, nuevamente agradeciéndoles este espacio que tuve con ustedes. Espero que se la hayan pasado tan a gusto como yo me la pasé con todos ustedes, y recuerden escuchar el sencillo de Otro Más, mis redes sociales para que vean todo mi contenido. Subo covers, subo fotos, también algo de mi trabajo de modelaje. Pueden encontrarme en Instagram como @Dave_Roms, y en Facebook y Twitter como Dave Roms y un guión bajo al final. Roms se escribe RHOMS. Y bueno, chicos, ahí nos vemos. Hasta la próxima.